Bienvenidos a todos y todas, soy David Gómez y esto es Ciclismo de ayer y de hoy, un podcast que habla de ciclismo sin filtros. Semana de Ronde, semana de Pogačar, semana de Danny Vollering. Los dos son los grandes triunfadores de este fin de semana, de esa misa pagana, ¿no? La gran misa que le llaman a la Ronde van Vlaanderen. La verdad es que tuvimos dos carreras, quizás con un guión ya conocido por ambas partes, pero eso no quita que haya momentos de interés y muchas cosas que contar, que será lo que haré después de esta entrada. La Ronde con la victoria, la tercera para Tadej Pogačar, incontestable, seguido de Van der Poel, que no podía decir otra cosa que ha hecho todo lo que he podido, y el sorprendente Remco Evenepoel, que después de haber estado, pues como decíamos, toda la semana, si voy a participar, si no, creo que ellos tenían clarísimo que iba a hacerlo, se ha quitado la espinita de encima, además demostrando que en el futuro podría tener una carrera como esta en su palmarés. Y en la versión femenina, Danny Vollering por fin consigue la victoria en la Ronde van Vlaanderen, que siempre se le había resistido, y la verdad es que lo ha hecho de una forma también incontestable, con Pauline Ferrand-Prévot en segunda posición, que repetía, y Puig Pieterse, que se va acercando a esas posiciones donde nos gustaría a muchos verla, ¿no? Cabalgar un poquito más arriba de esa tercera posición. Pero bueno, bien, muy bien también para Puig. Tuvimos también esta semana en la Través de Flandes una carrera de infarto, si la pudisteis ver, con esos kilómetros finales, con la persecución de todo el pelotón contra Wout van Aert y sobre todo luego ya de Filippo Ganna persiguiendo al corredor belga. Hay cosas que contar también de esa carrera, que ya sabéis que al final ganó Filippo Ganna. También en la Través de Flandes, victoria para Marlene Reusser, que no tendría tan buena suerte en la Ronde, cayéndose y la verdad es que haciéndose otra vez bastante daño. Una lástima, tiene muy mala suerte esta corredora con las caídas. Al final también vimos el típico final donde Danny Vollering está contra el mundo y comienza a racanear, se le tira encima a otra corredora y al final no le salen las cosas bien y Marlene Reusser fue más rápida y pudo ganar la carrera. Tuvimos la París-Camembert, la victoria para Pierre Gatteran, que hacía tiempo que no conseguía una, y el tío estaba en racha y pocos días después en la Classic Velo Arde de Vitré volvía a ganar, pero era descalificado por llevar contra las vallas a dos corredores. Eso hacía que la victoria recayó en Marc Bustrenga, su primera victoria profesional y la segunda de Ken Forma en esta temporada. También tuvimos el Gran Premio Miguel Indurain, con la gran victoria de Jon Izagirre, a lo mejor el último baile. Yo creo que en la Itzulia puede hacer cosas, como conté en la previa que publiqué el domingo, y veremos a ver. La NT Classic, donde Tibor de Glosso amplía su palmarés, consigue su segunda victoria profesional. Poquito a poquito va dando pasos también Tibor para dejarse ver en carretera. En la grupeta, pues tenemos la preocupación por el estado de Joao Almeida. El corredor pedirá análisis para saber qué está pasando, para llegar en la mejor condición posible al Giro de Italia. Los insultos machistas a Débora Silvestri después de su caída a la Milán-San Remo. Decathlon, que acaba de fichar a uno de los mejores corredores de biatlón. Decathlon, que también tendrá equipo femenino para 2027. Vuelve Domenico Pozzovivo, al final confirmado que vuelve. Un Tour de Rumanía sin patrocinador principal y que está en riesgo de poder desaparecer. Richard Carapaz, que pasa por el quirófano, y alguna que otra noticia más. En el menú de la semana, pues ya tenemos a la vista la París-Roubaix, el domingo que viene, con las dos versiones, la masculina y la femenina, y también tenemos desde ya la Itzulia. La verdad es que una semana súper entretenida vamos a tener de ciclismo. Y no quería acabar esta editorial sin tener mi recuerdo, mi ánimo, mi abrazo, mi deseo de pronta recuperación para Jaume Guardeño, que sufrió un accidente entrenando y con un traumatismo cráneoencefálico que lo tiene, pues eso, de gravedad, todavía hospitalizado, y que me encantaría poder daros noticias en la próxima en ruta contándoos que está fuera de peligro y que todo va adelante. La verdad es que muy mala suerte. Según cuentan, estaba haciendo un descenso
y pilló una piedra en la carretera, hizo que perdiera el control de la bicicleta y eso provocó que chocara con un coche de frente con el golpetazo que el pobre se pegó. Como digo, desde aquí mi abrazo para Jaume, para toda su familia y conocidos, para el equipo Caja Rural y espero que podamos dar la noticia de que está fuera de peligro y que va comenzando su recuperación. Y nada más, otra vez pediros disculpas por la voz, porque no hay manera de quitarme este resfriado de encima, y también que ya veis que el domingo no hubo en ruta y es por imposibilidad de tiempo, porque he estado los 3 últimos días fuera de casa totalmente, no estaba de vacaciones, estaba en un torneo de baloncesto de mi hija y me ha sido imposible coger el ordenador en ningún momento. Pero bueno, es lunes por la mañana, estamos aquí grabando y espero que nos lo pasemos muy bien, que os lo paséis muy bien también escuchando este podcast. Todo explicado, comenzamos. Como no, comenzamos con la Ronde van Vlaanderen, que como decía en la entradilla, quizás el guión estaba escrito. Yo creo que poca gente dudaba de que Tadej Pogačar se podía hacer con una nueva ronde. La verdad es que lo hizo de forma diferente, pero creo que es una carrera que seguramente todos los que estáis escuchando ahora el podcast ya habéis visto, o quizás incluso alguno no ha podido verla, y siempre es de aquellas carreras que pide un repaso, ¿no? Vamos haciendo un más o menos kilómetro a kilómetro, momentos más importantes, y por medio iré añadiendo comentarios al paso de la carrera. Y tenemos que empezar con la gran polémica que no sé cómo acabará, y es que a unos 215 kilómetros del final de la carrera, en un paso a nivel se lió parda. Las imágenes son claras, el pelotón estaba llegando a un paso a nivel, se ven señalizaciones de banderas, como diciendo vamos a frenar. También se ven las luces rojas de peligro, no pasar el paso a nivel, y una mitad, un poquito menos de la mitad del pelotón cruza ese paso a nivel con las luces a todo trapo y el sonido de peligro, y se cierra justo delante de esa mitad de pelotón el paso a nivel y al poco pasa el tren. Eso es una imprudencia monumental. Está sancionado por la UCI con la descalificación de la carrera, lo pone muy clarito la UCI, y yo creo que aquí, bueno, podemos entrar en todas las polémicas que vosotros queráis, porque en el primer grupo estaba nada más y nada menos que todo UAE con Tadej Pogačar, estaba Mads Pedersen y estaba Remco Evenepoel. Con la ley de la UCI en la mano, todos hubieran tenido que ser descalificados, como bien contaba Saúl Miguel en la retransmisión, haciendo referencia a la París-Roubaix de 2006, donde 3 corredores se saltaron. 3 corredores que iban en cabeza, primero, segundo y tercero de la carrera, se saltaron un paso a nivel y los 3 fueron descalificados de ipso facto. No voy a entrar en más valoraciones o menos, creo que queda claro. Deberían haber sido la ley para todos igual, pero parece que la ley no es para todos igual. Se preguntó al final de la carrera, Sporza preguntó si podría actuar la UCI de oficio, que lo puede hacer, y según comentó Sporza, no iba a haber una acusación de oficio, por tanto no se iba a mover nada. Quizás de miedo quitar a Tadej Pogačar de un plumazo, ¿no? De esa victoria de la Ronde. También podría Mathieu van der Poel hacer una queja, ¿no? Hacer una denuncia, pero yo creo que Mathieu van der Poel no está por hacer esa impugnación, porque creo, primero, que no quiere líos, segundo, que él como corredor, aparte de la imprudencia que fue todo ello, en carrera se vio superado claramente por Tadej Pogačar, y para él eso pesa mucho más que ganar una ronda en los despachos.
Creo que Van der Poel lo que quiere es, si quiere ganar la cuarta, la quiere ganar en carrera, no la quiere ganar en los despachos, y por eso creo que no se va a mover nada. Pero aquí no acaba la cosa también, y es que el Tribunal de Flandes Oriental exige que los ciclistas que se saltaron el semáforo en rojo durante el Tour de Flandes compadezcan ante un juez de policía. Y es que, claro, como no haya sanciones administrativas, como mínimo, cualquier ciudadano que sea multado por ello podría utilizar como prueba en un juicio el vídeo de los corredores saltándose el paso a nivel y pedir que él tampoco sea sancionado, como los otros no fueron sancionados. Crea un precedente de causa y es una cosa que yo creo que todavía sentiremos hablar muy mucho. No creo que haya ninguna sanción más, que a Tadej Pogačar lo despojen de su victoria, pero sí que quizás pues veamos eso. No sé, se habla de 5.000 euros de multa, se habla de 6 meses de quitarles el carnet de conducir, supongo que por Bélgica, o no sé si por Europa, vete a saber qué. Pero la verdad es que las cosas fueron así y no hay que darle muchas más vueltas. ¿Os imagináis que en vez de Tadej Pogačar más Pedersen y Remco Evenepoel hubiera sido pues Pepito de los Palotes? Pues seguramente Pepito de los Palotes estaría en su casa y no hubiera acabado la ronda. Bueno, lo dejamos aquí y nos vamos ya un poco a la carrera, aunque hay ese peso encima de la carrera y de la victoria. Alguno quizás ponga a Tadej Pogačar asterisco, pero vamos a tirar para adelante porque yo creo que fuera de esa imprudencia, yo creo que la victoria de Tadej Pogačar fue todo lo clara que pudo ser y no hay que darle muchas más vueltas. Llegamos a uno de los momentos que todos los corredores saben, que es el Molenberg a 104 kilómetros de meta, y aquí lo que cambió de otras ediciones es que UAE tiró a muerte, se veía ya en la aproximación del Molenberg que iban gastando todas sus naves. Parecía muy extraño, parecía que incluso Tadej Pogačar podría pegar un estacazo a 104 kilómetros en la ronde, cosa que no había hecho antes, y irse a lo mejor solo. Pero muy bien, pues se llega a ese Molenberg. Vemos ya una de esas cosas que vamos viendo continuamente, y es que Wout van Aert estaba muy mal colocado en la aproximación al Molenberg, que 2 de sus compañeros lo tuvieron que subir hacia adelante en el grupo, y justo antes de entrar al Molenberg consiguen colocarlo en buena posición, y que entra a tope Florian Vermeersch, a tope, dando a todo gas Florian Vermeersch. Por cierto, que se ha sabido también hoy lunes que Florian Vermeersch va a renovar por UAE, es decir, que va a ampliar su contrato. Parece que está contento con todo lo que le está ofreciendo UAE. Pues sí, esa aceleración al final forma un grupo de 17 corredores, al final se juntarán unos 17 corredores, entre los que están pues los mejores, Pogačar, Van der Poel, Van Aert, Evenepoel más Pedersen. Es decir, estaban los 5 jinetes que pensábamos que iban a ser favoritos para la carrera, y ahí estaban todos, es decir, no falló ninguno en esa subida al Molenberg. Vemos que Pogačar es el que más gasta en los relevos en este punto de carrera para hacer el hueco, y luego sí que es verdad que se pondrán de acuerdo todos para ir relevando y hacer que ese grupo pues se consolide. Aquí tenemos pues eso, lo que decía, ese punto diferencial en el ataque de UAE, donde arrasa con todo, y se comenta que quizás Tadej Pogačar y UAE estuvieron preparando una táctica para París-Roubaix, es decir, intentar hacer la misma táctica en París-Roubaix, arrasar con todo desde lejos para provocar un duelo mano a mano ya con Mathieu Van der Poel, y que aquí ya la suerte, las piernas o el adoquín decida el ganador de la carrera. También se comenta comenta Tadej Pogačar al final de la carrera que el entendimiento en ese grupo a él le favoreció para luego tener más energías al final de carrera, es decir, que no le dejaran la tostada a él, que podría haber sido muy lógico que le hubieran dejado la tostada a él, hizo que tuviera energías al final. Pero había otra forma, me pregunto yo. ¿Se podía no relevar y dejar a que Tadej Pogačar lo hiciera solo? A ver, poder se puede, pero creo que no le convenía a nadie. Primero, había viento lateral. Eso podría ser el primer factor para relevar. Ya sabéis que cuando hay viento lateral
como no te metas en la rueda de relevos, te puedes quedar fuera. Y eso sería mucho peor. Es mucho peor estar ayudando a Tadej Pogačar en un grupo de 17 que quedarte fuera de ese grupo de 17 porque pierdes todas las posibilidades, todas. No hay ninguna que puedas luego tener. Luego también que estaban todos los favoritos. Yo creo que al estar todos los favoritos representados no había nadie que perjudicado en ese sentido y a todos les convenía tirar para adelante. También la exposición de esos equipos, ¿no? De cara a los patrocinadores. Estaban en el momento que tenían que estar y había una exposición total de patrocinadores. Y yo creo que también el entusiasmo de Red Bull Bora, ¿no? Viéndose allí, creo que tenían 3 corredores con Remco Evenepoel, un par de corredores o 3 con Remco Evenepoel, y yo creo que estaban súper animados, ¿no? Que la estrategia de carrera les estaba sentando bien, porque el propio Remco Evenepoel comentó al final de carrera que uno de los puntos donde tenían que dejarle delante era el Molenbeek, y eso les estaba saliendo bien, y la verdad es que todo ello llevó a que fuera para adelante la carrera. A 78 kilómetros para el final, la escapada que había por delante, con los típicos equipos, Burgos tenía también corredores metidos, se reducirá, es decir, quedará obsoleta aquella escapada, que además, con todo el lío del paso a nivel, porque ahora estoy pensando que no he contado que al final la decisión que tomaron es que el grupo que se había saltado el paso a nivel redujera velocidad para el grupo que había por detrás los cazara. Eso hizo que la ventaja de los escapados se ampliara 2 minutos más, ¿vale? Y supongo que eso le dio la vidilla para llegar al kilómetro 78 con esa cierta ventaja. Al final se acaba. Llegamos ya al otro punto caliente, a 57 kilómetros de meta. Estamos pasando por el de Quaremont y aquí sí que ya ataca Pogačar, ataca ya de forma definitiva. Van Aert le sale a rueda, llega Pedersen, Van der Poel, extraño, estaba muy mal colocado, tiene que remontar posiciones. Yo creo que eso también a lo mejor va pasando factura, porque son esfuerzos, además al límite que se está haciendo en el de Quaremont, y yo creo que son gasto extra que luego se puede echar en falta. Pogačar da un punto más, Pedersen no le puede seguir rueda, Evenepoel viene por detrás intentándolo, le está costando horrores, pero al final llegará a la rueda, ¿no? Llega a la rueda del último, ¿no? Pero justo en ese momento se abre Van Aert, ¿vale? Parece que se tiene que ir solo Pogačar, pero también llega por detrás remontando Van der Poel, que es el que tiene que cerrar. Evenepoel pasa a Van Aert y se ponen los 3 juntos. Es decir que en ese momento es el momento clave donde Van Aert no puede seguir la rueda. Fijaros, ataca Pogačar, es Van Aert el que intenta coger la rueda de Pogačar, peta, es decir, no puede coger la rueda. Luego es Van der Poel el que sí que cierra. Evenepoel, que viene desde atrás, adelanta a Van Aert. Van Aert no puede seguir la rueda de Evenepoel y se va alejando, y ya Pedersen también se ve alejando. Allí rotulado se ve que marcan 2.48 para Pogačar, que sería un nuevo récord, pero lo que realmente luego marcan es que el que ha hecho récord es Mathieu Van der Poel, que ha hecho 2 minutos y 46 segundos en subir el de Quaremont, lo que es un nuevo récord. La remontada que tiene que hacer Van der Poel hace que llegue a batir el récord de la subida. Se ponen de acuerdo los 3 para tirar, y Van Aert y Pedersen se quedan en tierra de nadie, los 2 juntitos, intentándose ayudar, pero ya no llegarán a conseguir contactar con los 3 de delante. A 52 kilómetros se sube el Paterberg, entra primero Evenepoel, pero en la parte dura Pogačar se pone a tirar y Evenepoel no puede seguir el ritmo en el Paterberg. La verdad es que, vamos a ver, posicionamiento de carrera Evenepoel mucho mejor de lo que esperábamos, sobre todo por su equipo, que lo coloca muy bien, pero sí que es cierto que en el paso del adoquín todavía le queda muchísimo que mejorar a Remco Evenepoel, pero oye, eso se entrena al final, y lo que decía también en la entrada, yo creo que Evenepoel ha demostrado que puede de aquí a un tiempo llevarse una carrera como esta. A 50 kilómetros Van Aert y Pedersen finalmente se unen, porque estaban los 2 como separados, como decía antes, en tierra de nadie. Los relevos de Pogačar vemos que son mucho más largos que los de Van der Poel.
Aquí parece que Pogačar sigue arriesgando, ¿no? Porque parece que se está desgastando más y que a lo mejor Van der Poel esté guardando fuerzas, o a lo mejor Van der Poel está mirando con el rabillo del ojo a ver si Evenepoel podría entrar por detrás, porque claro, entre muros Evenepoel se domina muy bien, porque es un experto contrarrelojista, y eso hace que la distancia en ese momento no fuera más grande, ¿no? Y tuviéramos la esperanza de que Evenepoel se pudiera juntar de nuevo con Pogačar y Van der Poel. Aquí también se comenta, se dice si Van der Poel debería haber dejado toda la tostada a Tadej Pogačar. A mí me parece que, a ver, poder, como siempre digo, se puede, pero creo que Van der Poel está por encima de eso y creo que no le gustaría que lo señalaran como el Rui Costa, ¿no? De la ronda, ¿no? Yo creo que al final Van der Poel es un caballero, en la bicicleta también. Intenta dar lo que también puede. Se vio claramente que los relevos de Van der Poel no eran tan fuertes como los de Pogačar, que en cierta manera ya estaba guardando algo de fuerzas, pero no fue suficiente, como ya sabéis. A 46 kilómetros el Koppenberg, vemos cómo, lo que decía antes, a Evenepoel le cuesta pasar el pavés, es decir, se ve claramente que Pogačar y Van der Poel pasan por el canalillo del lado, como hemos visto 1000 veces en esa subida en ciclocross, y en cambio Evenepoel va por el centro, el tío casi zigzagueando, una tortura para el propio corredor y para la bicicleta. A 42 kilómetros llega un momento muy interesante, y es que Evenepoel se pone, a metros de poderlos coger. Está, no sé si a 4 segundos, creo, de poderlos coger. Hay un tramo de pavé, y allí, en ese tramo de pavé, Pogačar acelera, se ve claramente cómo está acelerando en los relevos para que Evenepoel no entre con ellos. Al final de la carrera dice Pogačar: realmente no quería que Renko volviera porque sé lo potente que es y lo resistente que es. Siempre puede mejorar en el final como y aún así ganarte. Por eso no quería que entrara y quería mantener la ventaja, y lo conseguí. Es decir, que fijaros, que estaba bien pensado. Y la versión de Evenepoel dice: sobre todo cuando Tadej Pogačar tomó la delantera, aceleraron un poco más. Cuando Mathieu tomó la delantera, quizás deliberadamente me dejó alcanzarlos un poco. Tenía muchas esperanzas de poder remontar. Eso supone un final diferente para mí. Así puedo descansar las piernas para un esfuerzo explosivo. Ahora era un esfuerzo constante. Eso era agotador de cara a las últimas subidas. Está claro. Es decir, estaban torturando a Evenepoel. No es lo mismo ir los dos a relevos que Evenepoel, que tiene que ir siempre a full gas durante toda la persecución. Es que llegas a una cota y tienes que ir a full gas, y ellos han podido descansar cuando no dan el relevo. Pero aquí también hay una cara B, y volvemos otra vez a hablar de las motos. Hay imágenes donde se ve justo en este momento, el que os estoy hablando, que Evenepoel se queda a 4 segunditos de cogerlos, donde dos motos están justo delante de Tadej Pogačar y Mathieu Van der Poel, cortando el aire. Bueno, ya sabéis, no voy a contar nada que no sepáis, que vosotros lo sabéis muy bien. Están a 10 metros, y yo creo que es una de esas cosas que se tendrían que cuidar, por favor, porque queda muy mal que un campeón, con dos campeones como Tadej Pogačar y Mathieu Van der Poel, pues eso, se le pueda poner como un asterisco por tener motos delante en una persecución, en una carrera. Me parece mal la cosa. A 38 kilómetros estamos en el Teigenberg. Pogačar le deja la tostada a Van der Poel casi toda la subida, cosa bastante extraña. Sí que es verdad que en el último tramito de la subida se puede Pogačar delante, y ya llegamos al momento decisivo otra vez, a 18 kilómetros para el final, la última pasada por el Ode Quaremont, y ya solo en la entrada Pogačar suelta a Van der Poel de forma, descarada. Comenta Van der Poel al final de la carrera, dice: iba a 650 vatios y no pude seguirle el ritmo. El ciclismo es simple. Tuve que rendirme ante la ley del más fuerte. Aguanté un poco más y me acerqué un poco en el tramo llano del Ode Quaremont, pero aún le quedaba aceleración. Entonces me quedé atrás. 650 vatios. Bueno, ahí lo tenéis. Ese es el diferencial que hay entre Tadej Pogačar y el resto de los corredores. Sí que es cierto que se acaba el Ode Quaremont con 6 segundos. Mathieu Van der Poel no está lejos. Evenepoel ya estaba descartado a 49 segundos. Fijaros la diferencia que hay.
Aquí también Van Aert suelta a Pedersen en el de Qualemon y el público se vuelve como un loco con Wout van Aert, con aquel grito que se siente, ¿no? Del bu, 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 bu. Aquí también hay que apuntar que hubo abucheos al paso de Pogačar y Van der Poel por el de Qualemon, no sé las razones. Supongo que abucheos de los fans incondicionales de Wout van Aert. A mí no me parece bien que se hagan esas cosas. Y también les lanzaron cerveza, aunque según se reporta no hubo, no les cayó encima, simplemente les cayó delante en los pies a los corredores. Pues nada, ya estaba toda la carrera decidida, solo teníamos que esperar que Tadej Pogačar llegara a meta. Al final se dejó ir, porque si no la ventaja hubiera sido, vaya, de aquellas también insufrible. Tercera victoria para Tadej Pogačar, que igual así al récord de corredores con más victorias en Ronde, al belga Achille Buinel, a Eric Lehmann, Johan Musin, Tom Bonen, a Fiorenzo Magni, a Fabián Cancellara y, como no, a Mathieu van der Poel. Por tanto, ya lo tenemos ahí como máximo también ganador de Rondes. Se comenta que seguramente pocas rondas más disputará Tadej Pogačar. Yo creo que una más seguro para conseguir la cuarta victoria y así ya quedarse como máximo ganador de carreras. Es que al final tiene otras cosas que ganar o seguramente completar grandes vueltas, ¿no? Lo comentamos, ¿no? Después de la Milán-San Remo dijo que ya no iba a volver porque es una carrera muy complicada de correr para Tadej Pogačar y no tiene por qué exponerse en esas carreras una vez ya las has ganado. Ya le da lo mismo ganar una que dos, Milán-San Remo, ¿no? A lo mejor no le da lo mismo ganar 3 que 4 que 5 Rondes van Vlaanderen. Bueno, veremos a ver qué decidirá en el futuro Tadej Pogačar. Cuarto monumento consecutivo, lo que nadie había conseguido antes, ya contaba la semana pasada que eran 3, pues ahora ya son 4. También ese dato de que corredores que han ganado la Milán-San Remo y la Ronde en el mismo año, pues solo hay 2. Y es Eddy Merckx en 1969, que lo ganó. En 1975 volvió a ser Eddy Merckx y ahora en 2026 Tadej Pogačar. Ese 75-2026 los dos con el maillot de campeón del mundo. Y nada, me quedo también con el gesto de Van der Poel, llegando segundo y yendo a felicitar a Tadej Pogačar por la carrera. Me quedo con el tercer puesto de Remco Evenepoel. Yo creo que, vaya, carrerón, a mí me da que sí, aquí sí, carrerón de Remco Evenepoel. Y, ojo, solo Mads Pedersen acabó segundo en 2018, Casper Asgreen segundo en 2019, subieron en el podio como debutante en los últimos 35 años. Ni Van der Poel ni Pogačar lo lograron. Por tanto, oye, como carta de presentación de Remco Evenepoel no está nada mal. Cuarto, Wout van Aert, que también felicitó a Tadej Pogačar. En este caso, Wout van Aert se le ve que le faltaba un punto, ese punto que vamos diciendo. Durante los últimos, bueno, no sé, voy a decir años o no, que lo vemos como más lejos, ¿no? Cada vez de Tadej Pogačar y Mathieu van der Poel. Vamos a ver, París-Roubaix este domingo va a ser como su última gran oportunidad de demostrar que puede estar ahí. Si volvemos a ver que se queda, que no puede seguirles, yo creo que, bueno, tendría que buscar otras formas de poder ganarles, a lo mejor por anticipación, Wout van Aert, pero está claro que cada vez parece está más lejos de ellos dos. Quinto, Mads Pedersen, que también fue a felicitar, como no, a Pogačar. Mads Pedersen, viniendo de todo lo que venía, de esa recuperación rápida y express que hizo para poder llegar al principio de temporada, pues yo creo que al final también es un buen resultado, yo diría que un digno resultado para Mads Pedersen. Lo que sí que tenéis claro, supongo que lo veis, es que ninguno de los favoritos ha fallado en esta carrera. Es decir, eran los 5 que teníamos en mente y los 5 estuvieron. Pero es que si nos vamos al sexto, también está Jasper Stuyven, que yo también lo tenía en la previa como corredor para este top 10. Está Florian Vermeers, que también estaba para corredor. Estaba Mate Mohori, que en este caso lo tenía en el top 15. Está Christophe Laporte, que también lo tenía
para este. Está Gianni Vermans, que este también lo tenía para el top 15. Tim Van Dijk, que yo creo lo quité porque no estaba siendo muy regular. Es decir, sí que está haciendo buenas carreras, pero no tenía buenos resultados. Y acaba en la posición número 11, que está muy bien. Arnaud de Gen, que yo también lo tenía para el top 15, acaba en la posición 12. Y fijaros, Oliver Nyssen, que aparece otra vez aquí en la posición 13, o Laurens Pitty, que aparece en la posición 14, o Alex Segar, por comentar uno más, que acaba en la posición número 15. Oye, dejadme de hacer un chascarrillo que hace mucho que no lo hago. Brent Van Moer también estaba en carrera y acabó en la posición número 19, el bueno de Brent Van Moer. Últimas cosas a comentar. Bueno, parece que Tadej Pogačar sigue con la idea de poder ganar los 5 monumentos en el mismo año. De momento ya tiene Milán-San Remo, tiene la Ronde. El domingo llega ese momento espectacular de poder ganar o no París-Roubaix, y si gana París-Roubaix ya lo tiene, vamos a decir, chupado si no pasa nada, ¿no? Porque la Lieja la debería ganar y Lombardía la debería ganar, porque son carreras que domina al dedillo. Vamos a ver, por eso también este domingo habrá mucha expectación. Yo creo que va a ser una de las París-Roubaix con más audiencia de los últimos años. Y la última cosa a comentar es que en ese top 15, no sé si habéis echado de menos a un corredor que últimamente estaba metido casi siempre en el top 15, y es Matteo Trentin. Y es que Matteo Trentin a 40 kilómetros de meta sufrió una caída cuando estaba delante luchando por esas posiciones y se fracturó la clavícula. Por tanto, pobre Matteo Trentin, porque yo creo que está haciendo un principio de temporada muy bueno. Nos vamos a la carrera femenina, y en la carrera femenina nos situamos a 70 kilómetros del final. Estamos subiendo el Molenberg. Se hace una aproximación a tope, el grupo se estira mucho, además viento de costado, como ya decía también en la anterior de la masculina, y Marlene Reusser, que se le ve con muchas ganas, con mucha fuerza, entra a tope en el Molenberg, tan a tope que las hace pasar canutas a alguna que otra corredora. Incluso Lotte Kopecky aquí pasa cortada. Otra vez, lo que comentábamos, o lo que comentaremos, ¿no? En la carrera de A Través de Flandes, en las últimas posiciones de los vagones de cola, y con poca agilidad en ese momento. Sí que es verdad que luego Lotte Kopecky tendrá un desarrollo un poco mejor, voy a decirlo, que no en la A Través de Flandes, pero se le ve que le faltaba chispa, ¿no? Que al final el algodón no engaña. Y aquí lo pasa mal en el Molenberg. Al final hay un reagrupamiento muy grande porque estamos muy lejos de meta, y a 47 kilómetros de meta llega un momento bastante desgraciado, y es una caída en esa aproximación al Koppenberg. Estaba, pues claro, a mucha velocidad, todo el mundo quiere posicionarse y es muy normal que pasen estas cosas, que haya una caída así, pero es que entre las que se caen estaba Marlene Reusser y estaba Kim LeCour, entre otras. A la cuenta del este rato en X pasa el parte de lesiones y tenemos a Berthaud con brazo roto, a Cecchini dedo roto, a Chapman al final solo tiene golpes, a LeCour muñeca rota, tiene que pasar por quirófano, por tanto sabe mal por todas, pero por Kimberly LeCour, que llegaban estos momentos importantes. Y cuidado, Marlene Reusser, fractura vértebra lumbar. Vamos a ver cuánto tiempo va a estar de baja, pero lo que digo, tiene muy mala suerte Marlene Reusser, y eso yo creo que hará que todos estos objetivos que seguramente tenía este año se vean totalmente retrasados. También Lorena Vives, abrasiones y raspones. Llegamos a 46 kilómetros después de esa caída al Koppenberg, y aquí vemos otra vez a Franziska Kot, que yo creo que le tienen que hacer un contrato con cláusula de rescisión, porque está haciendo una corredora importantísima en todas las carreras que está haciendo FDG como coequipier. La verdad es que está haciendo un trabajo brutal. Es ella la que mete el ritmo en el Koppenberg para que Denis Bollerin pueda hacer su ataque. Pero en principio aquí vemos que Elisa Longo Borghini, con Lotte Kopecky consiguen ir a la rueda, también Pauline y Puck Pieterse. Lorena Vives aquí ya pasará cortada. Se forma un grupo de corredoras también con Paternoste, con Floyd Morse, y se ve también esa imagen de UAE tirando por detrás
cosa que parece muy rara teniendo a Elisa Longo Borghini por delante, pero es que Elisa Longo Borghini había comentado al principio de la carrera que estaba enferma y que no iban a contar con ella, ¿no? Que ella iba a hacer todo lo posible por llegar hacia adelante, pero que no se veía con las fuerzas suficientes para poder estar en carrera. Por eso estaban trabajando para Carlines Wilkens, UAE, para que no pasara cortada. Fijaros el buen grupo que formó Franziska Cott con ese acelerón en el Koppenberg. Llegarían más corredoras por detrás, se formaría un grupito más porque hubo como una especie de parón, llegarían las UAE por detrás y se tendría que esperar a 29 kilómetros cuando se sube el Ode Kreuzberg. De nuevo Franziska Cott haciendo un gran trabajo para Denny Bolerín y aquí se forma un grupo también otra vez con Kopecky, Pauline Ferrand-Prévot y Pup Pieterse. A 27 kilómetros de nuevo llegan otras corredoras, pero aquí sí que se está subiendo el Houghton y Denny Bolerín hace uno de sus ataques. Mueve claramente el avispero para ir desgastando corredoras y vuelve a pasar lo mismo de siempre, ¿no? Ataque, desgaste, recuperación, llegan más corredoras por detrás. Y llegamos ya así, ahora sí, al punto culminante, que es a 18 kilómetros del final, como no puede ser de otra forma, en el Ode Quaremont, justo en la entrada, Denny Bolerín hace el ataque al estilo Tadej Pogačar y Pauline Ferrand-Prévot es la primera que intenta cerrar el hueco, pero claramente no pueda. Llega Pup Pieterse a Pauline y coronan con 19 segundos de desventaja el Ode Quaremont. Por tanto, muy buena subida de Denny Bolerín en ese momento. Y ya estaba la carrera súper sentenciada a favor de Denny Bolerín, que consigue su primera Ronde van Vlaanderen, lo buscó durante años, emocionada. Al llegar a meta no es para menos porque son de esas carreras que quieres tachar de tu lista de carreras que quieres ganar. Al final, sprint entre Pauline Ferrand-Prévot y Pup Pieterse, que gana Pauline y vuelve a ser segunda, igual que el año pasado, y tercera hace Pup Pieterse. ¿Quién acabará luego? Lotte Kopecky acabará cuarta. Bueno, medalla de chocolate para Lotte Kopecky, yo esperaba un poquito más. Quinta, Zoe Bäckstedt, carrerón también de esta corredora. Sexta, Carlines Winkel, recuperada yo creo de otras carreras donde se le veía con menos gasolina. Al final, séptima, Silvia Persico. Octava, Elisa Longo Borghini. Y luego ya más diferencia, novena, Misha Bredewald y Franziska Cott, que acabaría en la posición número 10. Eso serían el top 10 de la carrera y con esto cerraríamos la Ronde van Vlaanderen femenina. Deja que te recuerde que puedes apoyar el proyecto de ciclismo de ayer y de hoy de una forma más comprometida desde iVoox, dándole al bar en azul que encontrarás en la portada de este podcast y que dice apoyar. Haces clic y allí decides qué cantidad quieres aportar cada mes para apoyar al proyecto. Creo que es una de las mejores formas de agradecer e incentivar todas las horas de dedicación que hay tras este podcast y la gran cantidad de contenido que se ofrece. Pero además tendrás acceso a los episodios exclusivos para fans, tanto nuevos como los históricos. Estamos ya en tiempo de grupeta, ese momento donde repasamos las noticias que se han dado durante la semana. Preocupación por el estado físico de Joao Almeida. Ya sabéis que intento ser prudente cuando a un corredor no le sale bien una carrera. Muchas veces desconocemos todo lo que le ha podido suceder y ya no físicamente, sino psicológicamente, y es mejor tener ese respeto por el corredor. En el caso de Joao Almeida, él es el que habló y dijo al final de la Volta a Cataluña que no me sentía muy bien incluso antes del inicio de la Volta. Quizás sería buena idea hacerme algunas pruebas y análisis. Tendré que hablar de esto con nuestro equipo médico. El inicio de temporada de Almeida fue en Valencia, donde no estuvo mal dentro de que el ganador fue Renko Evenepoel, como inicio de temporada, estoy diciendo. Luego se fue a Portugal, donde una mala crono y malas sensaciones en las dos subidas que no le dieron la victoria lo dejó un gusto agridulce y más corriendo en casa. Y luego se fue, declinó ir a la París-Niza diciendo que tenía que entrenar, por tanto ahí ya había el color naranja
Y ahora en la Volta, aparte de una caída que tuvo y que el corredor no menciona en su bajo rendimiento, quedó en la posición 38 a más de 21 minutos de Jonas Vingegaard, que será, en principio, su rival en el próximo Giro de Italia. La sensación, como comenta el corredor, son pésimas y no le veo una explicación. Y así añadió: no me siento muy bien sobre la bicicleta ahora mismo, quizás debería tomarme un descanso para averiguar qué me pasa, para volver a trabajar duro después. Su plan de carreras ya solo tiene el Giro de Italia por delante. Veremos a ver si puede encontrar ese clic, el por qué. Ahora mismo todas las dudas del mundo en cuanto a su nivel de cara a la gran cita italiana. Confío que pueda llegar mejor y que vuelva a ser el corredor regular que suele ser en las grandes vueltas por aquello de la emoción. Pero sí que es verdad que extraña muchísimo a la situación de Joao Almeida. Una noticia que la verdad es que no me gustaría dar, y es que si os acordáis, en la Sanremo Women hubo una terrible caída a unos 18 kilómetros y una de las corredoras que cayó por el terraplén abajo fue Débora Silvestri, la corredora del Laboral Cucha. Pues bien, a partir de esa caída, el equipo ha tenido una pila de insultos machistas en redes sociales, insultos del estilo: el ciclismo femenino es una meme, todavía echarán la culpa a los conductores, si no sabéis dar pedales, ¿para qué os metéis? Mujeres posiblemente se están maquillando mientras rodaba, por eso deberían estar en la cocina. Son cosas que han tenido que leer las corredoras y el equipo de Laboral Cucha, y desde aquí mi apoyo al equipo y la denuncia total hacia esos insultos. Ya sabéis que este podcast, desde que nació, trabaja por la igualdad entre hombres y mujeres, en la igualdad entre el ciclismo masculino y femenino, y por eso damos tanto noticias masculinas como femeninas y comentamos las carreras tanto masculinas como femeninas. La verdad es que es una desgracia que pasen cosas como estas. El equipo también hizo un comunicado y dice: estos son algunos de los comentarios que hemos recibido tanto en nuestras redes sociales como en publicaciones relacionadas con la caída de la Milán-San Remo. Desde Laboral Cucha y el equipo de Laboral Cucha Euskadi estamos siempre al lado de las mujeres y los hombres que luchan por sus sueños y en contra de quienes quieran pisarlos. Este equipo ha defendido siempre que las mujeres deben tener el espacio que merecen en la élite, y este tipo de comentarios y su comportamiento evidencian que aún queda mucho camino por recorrer. Y la verdad es que es así. Queda mucho camino por recorrer. Y digo yo, si no le gusta a esa gente el ciclismo femenino, pues es muy fácil que no lo vean. Y ya está. Eso sí, se están perdiendo un buen espectáculo. Seguimos con más cositas. Llamativo fichaje de Decathlon. Decathlon ha dado un giro en su política de fichajes al firmar a Émile Jacquelin, una de las grandes figuras del biatlón francés, que ahora da el salto al ciclismo profesional con un contrato en la estructura de Decathlon, pero en el equipo, digamos, de desarrollo. Jacquelin llevaba tiempo participando en pruebas de gravel y cicloturismo de alto nivel y se hizo muy visible por su estética, imitando a Marco Pantani. Incluso para las Olimpiadas de Invierno de Milán, que han sido hace poquito, le pidió a la familia de Pantani el famoso pendiente del pirata y se lo dejaron lucir. El movimiento encaja en la estrategia ambiciosa de Decathlon de reforzar su proyecto con perfiles mediáticos y competitivos, y llega además en un momento en que el equipo quiere consolidarse como una de las grandes estructuras del pelotón masculino. Pero ahí no acaban las noticias de Decathlon, porque también se ha confirmado que en 2027 tendrá equipo femenino. Yo creo que una gran noticia. Se está construyendo un proyecto femenino desde cero y lo harán visible en 2027 con una estructura que empezará como equipo Pro Team y una plantilla pensada para desarrollarse paso a paso, más que para fichar una superestrella. Sí, incluso se había hablado de que estaban en contacto con Casa Neriadoma, que acaba contrato con Canyon. Esto está por el momento desmentido. La idea de fondo es clara. Primero consolidar una base de unas 10 corredoras, luego crecer hacia el World Tour y a medio plazo ser competitivo en el Tour de Francia FEMS entre 2029 y 2030. Acordaros que también quieren el objetivo de ganar con Paul Seixas ese Tour de Francia entre 2029 y 2030. Por tanto, todo estaría como concatenado. El director deportivo sería
Guillaume Bonafort, que como sabéis compitió para el equipo World Tour durante la mayor parte de su carrera, de 2008 a 2016, antes de pasar sus últimos 2 años como ciclista en Cofidis. Como director también ha trabajado en el Swiss Racing Academy y en el equipo de Tudor Pro Cycling. El equipo no descarta, están en el Tour de Francia 2027 con una invitación a ser un equipo con licencia francesa y le haría mucha ilusión que pudieran competir en la gran prueba francesa. Como digo, una muy buena noticia que se vayan ampliando los equipos femeninos. Y una noticia, yo diría que bastante sorprendente. Vuelve Domenico Pozzovivo. Domenico Pozzovivo se vuelve a reincorporar al pelotón profesional a sus 43 años, más de un año después de retirarse en la Lombardía de 2024. Solution Tech Nippo Rally ha confirmado la noticia esta semana y en principio se habla de su reaparición en el Tour dels Alps del 20 al 24 de abril, aunque hay un choque en el calendario porque esos mismos días, Domenico Pozzovivo tiene que defender su tesis de máster en Roma. Vamos a ver al final qué pasa por encima. Yo espero que haya un poco de cabeza. Si el tío ha estado preparándose, primero que haga la defensa del máster y luego ya podrá reaparecer. La historia, la verdad es que encaja mucho con el personaje, un escalador de culto capaz de seguir rindiendo al nivel altísimo, más allá de los 40 años, que nunca ha dejado de entrenar y que incluso tras retirarse ha seguido subiendo puertos y manteniendo la forma como si fuera un profesional. El fichaje estaría marcado en la búsqueda de Punto Suzzi, que ahora mismo deja al equipo fuera de los 30 mejores y creen que con Pozzovivo les podría aportar un buen número de puntos y podrían saltar a esa posición 30. Pozzovivo se convierte en un especialista en obtener contratos una vez comenzada la temporada. Así ha sucedido en las 4 últimas veces que ha firmado un contrato. Con Intermarché el 14 de febrero de 2022, con Israel el 6 de marzo de 2023, con Bardiani el 25 de febrero de 2024 y que se ha producido un poquito más tarde, que se cuenta en el 3 de abril de 2026. 13 victorias profesionales para Domenico Pozzovivo, la última, una etapa del Tour de Suiza en junio de 2017, por tanto, ha llovido desde entonces y seguramente pues podría entrar en esas rankings estadísticos si consiguiera una victoria más. Y eso hace que, bueno, tengamos que tener un ojo puesto en esas carreras alguna vez que pasan más desapercibidas, pero estando Domenico Pozzovivo, igual que cuando estaba David Rebellin en tiempos, pues nos hacía gracia saber cómo iban evolucionando estos corredores. Vamos a ver, será divertido de ver. Una noticia preocupante. El Tour de Romandía se queda sin principal patrocinador. Otra nueva historia de una carrera con problemas, no es una carrera cualquiera, porque el Tour de Romandía es una de las carreras World Tour más prestigiosas de la primavera europea. Está en serios apuros financieros tras el abandono de su principal patrocinador, lo que lo ha llevado al organizador a lanzar un grito de auxilio público. La prueba suiza, que tradicionalmente se celebra en abril como preparación clave para el Tour de Francia, ha perdido a su gran valedor justo cuando los costes organizativos se han disparado por requisitos de seguridad, logística y derechos televisivos cada vez más exigentes. El comité organizador ha publicado un comunicado admitiendo que sin un nuevo socio principal la edición de 2027 podría ser la última. Y ya ha solicitado ayuda urgente a las autoridades cantonales de Vaud, así como el apoyo de la UCI para explorar calendarios alternativos o reducir la categoría. En 2026 ya habían tenido que recortar etapas de 6 a 5 y limitar las invitaciones por falta de fondos, pero ahora la situación es crítica. Los ingresos por inscripciones y retransmisiones no cubren ni el 40% del presupuesto y los sponsors privados se han volatilizado tras años de déficits acumulados. La organización mantiene que el ciclismo suizo no puede permitirse perder una joya así, pero sin un mecenas pronto el futuro pinta muy negro. Se está hablando ya de déficit en las últimas pruebas que se han disputado, incluso ya en esta, ¿no? Se estaba hablando que incluso si quisiera entrar un patrocinador principal para 2026 lo tendría complicado, tendría que ser de cara a 2027 porque ya toda la cartelería está impresa, ¿no? Y no podría salir el nombre de este patrocinador, digo yo, a no ser que la engancharan, ¿no? con una pegatina. Vamos a ver si encuentra patrocinador, porque sería una lástima que se perdiera esta bonita carrera. Y más cosas. Una noticia, no sé si preocupante o no, y es que Richard Carapaz ha sido intervenido quirúrgicamente
en Ecuador tras detectar de una afectación en la zona perineal. El corredor y el equipo estiman que el plazo de aproximado de 10 días podrá reiniciar progresivamente la actividad específica sobre la bicicleta. Ha dicho Carapaz que se ve on time para llegar al Giro de Italia en buenas condiciones, pero me da a mí que son pequeños problemas y que todo haya quedado bien, que hacen que pueda retrasarse, ¿no?, esa preparación para el Giro de Italia. Con todo, espero que todo ya haya salido bien, que pueda entrenar bien y que pueda llegar al Giro de Italia en buenas condiciones. Y vamos ya con las otras carreras, y empezaron el martes con la París-Camembert, una carrera 1.1. En la recta final de la carrera se formó una escapada de 6 corredores que pudieron disputarse el triunfo, y de ellos el ganador fue Pierre Gauthieron del Decathlon, que fue el más rápido por delante de Alexandre Delettre y el joven de 20 años Maxime Bessy del CID Pro Cycling Academy, equipo continental francés. Segunda victoria profesional para Gauthieron, la anterior el año pasado, en una etapa de los 4 días de Dunkerque. Y Alexandre Delettre parece que está cogiendo el ritmo. Es su segundo top 10 de la temporada seguido. No había conseguido ninguno antes. Hay que recordar que en el final de temporada pasada fue muy bueno para el corredor, que parecía que había dado ese saltito de calidad. La cuestión es, vamos a seguir a este corredor, a ver si sigue sumando o no top 10 a su carrera. Y el miércoles tuvimos la Través de Flandes, que de nuevo esta carrera World Tour nos deja tardes muy, muy divertidas. Y la verdad es que la carrera lo fue, sobre todo en los últimos 40 kilómetros. Llegamos a esos últimos 40 kilómetros, estaba subiendo el Eikenberg, cuando apareció la figura amarilla de Wout van Aert atacando, haciendo uno de sus típicos ataques. En ese momento los escapados estaban 25 segundos por delante de él, pero vemos que Wout van Aert va ya enfilado hacia la victoria. En ese momento también vemos que se le rompe el manillar a Filippo Ganna, tiene que parar, es un manillar que se rompe sin en principio haberse caído. Le van a cambiar la bicicleta, y cuando le van a dar la bicicleta de repuesto resulta que la rueda estaba pinchada de otro problema técnico que había tenido, el pinchazo que había tenido anteriormente. Por tanto, pierde mucho más tiempo. Yo en ese momento pensé fin de la carrera para Filippo Ganna. Y aquí me gustaría hacer un pequeño apunte. Y es un pequeño apunte, no sé si va a ser polémico o no, pero hay que contarlo porque así ha sucedido. Ya sabéis cómo acabó la carrera. No le quiero quitar mérito al gran esfuerzo que hizo Filippo Ganna en los últimos metros, como luego os contaré. Pero sí que es cierto que aquí hay una sanción de la UCI por una botella pegajosa. Una botella pegajosa que en el comunicado dice que se aprovecha descaradamente para recuperar tiempo. Y yo pregunto, si un corredor que acaba ganando una carrera lo hace porque tiene también la botella pegajosa, ¿no sería más lógico, ya sabéis, quizás sancionarlo sin la victoria? Yo lo dejo así, me parece como un tanto extraño. Y por no abrir más polémica, si hubiera sido un corredor de UAE que no fuera tan simpático como es Filippo Ganna, y no sé, hubiera sido Florian Vermeersch, ¿de qué estaríamos hablando ahora mismo? ¿Estarían echando humo las redes sociales? Yo creo que sí. Y se ha hablado poco de esa botella pegajosa, pero ahí estaba. Y digo, no quiero quitarle mérito porque hace una cabalgada espectacular en los últimos kilómetros Filippo Ganna, pero quizás no la hubiera podido hacer si no llega a ser por esa remontada que hace. No sé cuánto tiempo remonta, pero ya digo, tuve la sensación que cuando tiene que cambiar la bicicleta y además tiene que cambiar la rueda, pensaba que la carrera se había acabado para él. Y también, aquí también lo dejo, hay un momento que se ha recogido en bastantes imágenes y es una moto delante del pelotón y el pelotón zigzagueando detrás de la moto, intentando todo el rato coger el rebufo, y la moto no tiene la suficiente vista para alejarse un poco más y para no favorecer al pelotón. Y esos son segundos en el ciclismo profesional que pueden ser la diferencia entre hacer ganar a Wout van Aert la carrera o no ganar la carrera. Son cosas que yo creo que se tienen que cuidar. Pero ahí estábamos en el Eikenberg, estábamos con Wout van Aert atacando, y a 39 kilómetros ya llega Wout van Aert delante. Ahí solo quedaban Romain Grégoire
y Nicolas Larsen en ese grupito de cabecero. A 34 kilómetros vemos también a Magnus Sheffield y a Tim Van Dijk saltando desde atrás. La verdad es que es un muy buen salto. Vemos otra vez a Tim Van Dijk muy activo. Creo que al final los resultados que obtiene no se ajustan a los ataques que realmente ejerce. A 29 kilómetros parece que Nicolas Larsen no puede seguir el ritmo que pone Van Aert, pero se recupera, se recompone y vuelve a coger la estela con Romain Grégoire. Los relevos de Wout van Aert, tenemos que decir que cada vez que pega un relevo él saca casi de rueda a los otros dos, cosa que los otros no hacen, es decir, los va apretando la tuerca, los va torturando. A 24 kilómetros aparece Florian Vermeersch a la desesperada y del grupo de los dos perseguidores, aunque siguen saltando corredores del pelotón que están muy cerca, es decir, el pelotón está ya cerquita de los dos perseguidores, pero ya vemos a Florian Vermeersch a destiempo atacando en otra carrera. A 22 kilómetros en el Nokere, cambio de ritmo de Van Aert y Romain Grégoire ya no puede seguir la rueda. Yo esperaba algo más de Romain Grégoire en esta rueda, en esta carrera, pero supongo que esa táctica que hizo de escaparse, de dejarse ver, que tampoco, que está bien que lo haya hecho, pues al final nos privó a lo mejor de que Romain Grégoire estuviera en los últimos kilómetros. Quizás se quería probar. Nicolas Larsen en este momento aquí aprieta los dientes, se le ve como agacha la cabeza y encima hace un gesto así de lado a lado, como diciendo, buf, lo que me está costando seguir el ritmo de esta carrera. A 19 kilómetros los tres perseguidores cazan a Grégoire. A 17 kilómetros, ataque por detrás de Filippo Ganna, que ya había llegado al pelotón, inconformista, Piti a rueda. Llegan los dos a los 4 de delante, pero enganchan casi al resto del pelotón a rebufo del italiano. A 9,5 kilómetros se está subiendo el Barents Herstrat. El pelotón está a unos 15 segundos y intenta, pues ahora sí, Wout van Aert deshacerse de Nicolas Larsen. Hace un nuevo ataque, el Nicolas Larsen ya no puede aguantar la rueda y se queda solo Van Aert con 9 kilómetros de crono individual por delante contra el pelotón. Detrás hay guerra de guerrillas, parece que no se ponen de acuerdo, eso parece que le puede dar un poco de vidilla a Van Aert, y a 6 kilómetros de nuevo Filippo Ganna ataca en el pelotón para cerrar la diferencia que aún está en ese momento a 15 segundos. Vemos por primera vez, o como mínimo yo lo veo así, a 5 kilómetros a Mads Pedersen intentando también hacer un relevo, pero tampoco no consigue hacer mucho más, y es a 3,5 kilómetros otra vez Ganna y Vermeersch a rueda los que contraatacan y se ponen a 9 segundos de Wout van Aert. Ahí ya tienen la persecución, esa imagen del helicóptero persiguiendo a Wout van Aert, persiguiendo a Filippo Ganna, y parecía que todo el mundo lo tenía claro, aunque aún esperábamos que en la última curva Wout van Aert hiciera magia para cogerle tiempo, pero Filippo Ganna venía súper enchufado. Y a 50 metros de la meta lo alcanza, lo adelanta y vence. Carrerón de Wout van Aert, yo creo que también carrerón de Filippo Ganna, aún con el asterisco. Y una imagen que vale más que 1000 palabras, y es cuando llega Mads Pedersen a meta, se va a hablar con Wout van Aert y lo consuela. Me parece que fue una imagen de esas admirable. Dijo Mads Pedersen que le tiene mucho respeto a Wout van Aert y que merecería ese consuelo. Primera victoria de Filippo Ganna en una clásica de primavera flamenca, y hubo récord de velocidad. Y creo, aquí pone de los grandes clásicos desde el año 2000, no sé si de primavera o en general, pero bueno, el dato es que la carrera acabó con 48,5 kilómetros hora, batiendo a la Paris-Roubaix de 2024, que acabó con 47 kilómetros con 800 metros. ¿Cómo acabó la carrera? Pues, como he dicho, Filippo Ganna primero, Wout van Aert segundo, Søren Varensholt tercero, haciendo el sprint del grupo, justo cazando también a Wout van Aert, cuarto, Bjørn Girmay, quinto, Laurens Piti, sexto, Aulis Aurlar. Aquí hay que mencionar que hubo 2 Movistar más entre los 15 primeros, en la posición número 11 John Barrenechea y en la posición número 15 Carlos Canal, y en ese momento esos puntos hacían que Movistar saliera de la zona de peligro y se pusiera en la posición número 17, séptimo Christophe Laporte, octavo Jasper Philipsen, noveno Vito Brahe y finalmente en la posición número 10
Mats Pedersen. Y no tuvimos suficiente con ello, que también tuvimos la carrera femenina. Y la carrera femenina también fue bastante entretenida, aunque hubo momentos un poco incomprensibles. También a 40 kilómetros de la meta, en el Eikenberg, Franziska Kot, poniendo ritmo, hace la selección y pilla detrás a Kopecky Elisa Longo Borghini. Aquí lo de pilla detrás a Kopecky ya fue una tónica durante toda la carrera, y aquí abro yo una interrogación. ¿Cómo corrió? ¿De qué forma corrió Lotte Kopecky durante toda la carrera, estando a final de grupo? ¿Tenía un mal día? ¿Quería guardar fuerzas de cara al domingo? ¿No quería enseñar sus cartas de cara al domingo? Porque la verdad parecía que no tuviera ganas de ganar esta carrera. Se le ve, ya veremos, en un momento dado hacer un tímido relevo para intentar dejarse ver, pero la verdad es que pasó muy desapercibida Lotte Kopecky en toda la carrera. A ese ritmo de Franziska Kot le da continuidad Denny Bollerin con Pupi tercera rueda, Floe Mors y Letizia Borghesi. Salen las 4 con unos 12 segundos de ventaja. Y vemos ya a Elisa Longo Borghini tirando del grupo. Una Elisa Longo Borghini y un equipo UAE que si no es por ellos, la carrera se acaba en este momento. Elisa Longo Borghini siempre se lo deja todo, y luego eso le pasa factura, como veréis, porque no llegó ni en el grupo de las mejores, porque se quedó literalmente sin batería. No vemos a ese de World organizado, lo que digo, Lotte Kopecky detrás, sí que está por allí Misha Bredewald, pero no hace ningún relevo. Simplemente es UAE el que toma el mando. Aquí también veremos luego, veremos. La cuestión es que no lo veremos, quiero decir, porque aquí hay un fallo en la retransmisión, y es que nos quedamos 3 kilómetros, es decir, hay un salto en la retransmisión de 3 kilómetros donde no vemos cómo cazan a esas 4 corredoras. Cuando vuelve la imagen en el salto en el tiempo, a 34 kilómetros de la meta, vemos a Misha Bredewald intentando irse delante por sola, ¿no? Haciendo como trabajar al grupo, ¿no? Con ese ataque, pero no vemos ya que hayan cogido las 4 corredoras. A 32 kilómetros es Kim Lecour la que intenta atacar y estira al grupo, y aquí apunto, como siempre, que Lotte Kopecky al final del grupo. Al 29 kilómetros en el empedrado de Drom, pinchazo de Floe Mors, la verdad es que muy mala suerte para la corredora porque estaba haciendo buena carrera y venía de hacer buena carrera. Y a 27 kilómetros es Carlines Winkels la que salta, Cork que la intenta cerrar. A 25 kilómetros pinchazo de Letizia Paternoste, también, que estaba en el grupo de las mejores, y llega el momento decisivo, a 24 kilómetros del final, ataque de Marlene Reusser, cuando es cazada Carlin Swilken. Es Elisa Longo Borghini la que sale a buscarla cuando las demás se miran, pero no consigue cerrar el hueco, y sí que es Denny Bollerin la que salta tras ella, y a 22 kilómetros consigue cazarla después de 2 kilómetros de persecución. Las dos se ponen de acuerdo y parece que la carrera puede estar sentenciada. Es en este momento en el único que vemos a Lotte Kopecky ponerse a tirar del grupo, pero como apunto aquí me parece que tarde ya. Vuelve a ser UAE las que se ponen delante hasta que revientan todas las corredoras literalmente, y con ellas Elisa Longo Borghini, haciendo que las otras 2 corredoras tengan ese margen. Al final, Puck y Kimberly Lecour sí que intentan tirar, sí que se acercan al grupo hacia adelante, y con todo y con eso vamos a llegar al último kilómetro, y en ese último kilómetro parece que se lo tienen que jugar entre las dos, y hay ese momento típico que ya todos estábamos esperando de Denny Bollerin pidiendo un relevo a la compañera que tenga en ese momento, que en ese caso era Marlene Reusser. Marlene Reusser le dice que no, luego hemos sabido que además le dijo que ella tiene a Kat Ferguson detrás, y que si son cazadas, Kat Ferguson será la encargada de ganar la carrera. Parece que a Denny Bollerin no le sienta muy bien ese no. Se frenan casi de forma casi literal, es decir, el ritmo de carrera decae totalmente, y en ese caso vemos a Lienke Neugen del Visma atacando por detrás, y que se va acercando, y las otras dos mirándose como si no les dieran importancia, hasta que la corredora del Visma llega a su altura, las adelanta, y entonces cuando Denny Bollerin tiene que reaccionar y Marlene Reusser a su rueda. Eso hace que Lienke Neugen sea como la lanzadora del sprint. Denny Bollerin intenta avanzarla y Marlene Reusser se aprovecha también de su buena posición
a rueda de Denny Bollerin para adelantarla y para ganarla. Segunda victoria de Movistar en carrera World Tour. La verdad es que muy bien las chicas de Movistar. Marlene Reusser se lleva la victoria por delante de Denny Bollerin. Bien que Neugen, tercera, que estaba exultante. Cuarta posición para Zoe Bäckstedt, que es la que daba tiempo al pelotón, con Ellen Jansen en la quinta, Kat Ferguson sexta, Charlotte Cole en la séptima, Francesca Cot en la octava, Caroline Swinkel en la novena y Talita de Jong en la 10ª posición. Lotte Kopecky ni disputó el sprint. Acabó en la posición número 12. La verdad es que vamos a decir, por eso digo que no me gusta hablar mal de las malas carreras de los corredores y las corredoras, pero en cierta manera yo esperaba que estuviera en la pelea y me siento un poco decepcionado con la carrera que hizo en ese momento Lotte Kopecky. Y seguimos el viernes. El viernes se disputó la Classic Velo Ardely de Brité 1.1 y Mark Rustenka del equipo Ken Pharma consiguió su primera victoria con polémica, pues el ganador fue Pierre Gatteran, pero fue sancionado por cerrar contra las vallas a 2 corredores. Me da que sin esa maniobra hubiera podido ganar igualmente. Yo creo que hizo un error de principiante. La cuestión es que es la primera victoria profesional de Marc, que fue segundo tras el francés sancionado en el sprint del grupo, y que luego el segundo se lo llevó Yuri Litau de Caja Rural. Y segunda victoria de Ken Pharma en lo que va de temporada. Recordar que la primera fue de Iván Cobo en una de las pruebas de un día que se celebraron en Grecia. El sábado tuvimos el Gran Premio Miguel Indurain, una carrera 1.pro. Momentos de esos que recordaremos de esta temporada, pues tuvo un protagonista que está en su última temporada profesional y que seguro que tenía estudiado llegar en su mejor momento de forma a esta carrera y sobre todo la Etxulia para correr en casa y hacerlo de la mejor manera, ¿no? Como una especie de despedida delante de su público, ¿no? Os estoy hablando de Johnny Zaguirre, que exhibió una fuerza increíble para hacer el hueco en la penúltima subida e irse con Quinn Simmons, a los que se unirían Markel Beloki. Pero ya luego en la última subida Ibarra, dejando a los dos irse por la victoria. Llevaba casi 3 años sin ganar, la última, una etapa del Tour de Francia, y es que Johnny Zaguirre tiene 19 victorias, pero la mayoría de muchísima calidad. Ahora ya se podrá decir que se despidió del ciclismo con una victoria en su última temporada. La verdad es que se emocionó y fue también emocionante ver cómo entraba en meta emocionado y agradeciendo al público que no dejaba de jalearlo en un día grande en Estella. El sábado también se disputó la NXT Classic, una carrera 1.1 de Países Bajos, donde Tibor del Grosso se pudo deshacer de, para mí, bueno, eran los 2 máximos favoritos, Mauro Smith, Tibor del Grosso, y al final le ganó el sprint a Mauro Smith. Los dos se habían escapado a 27 kilómetros para el final. Segunda victoria profesional, no sé si lo he dicho, de Tibor del Grosso, y el pelotón comandado por Kasper Pedersen, que mira, hacía tiempo que no conseguía, yo creo, un podio. Y llegamos a la parte final del podcast, donde os cuento el menú de la semana. Y menú que tenemos de lunes a sábado. Tenemos la Etxulia. Os hice la previa el domingo y os contaba que tenemos por delante un recorrido donde todas las etapas son importantes para los hombres de la general. Y espero que podamos ver un duelo Isaac del Toro, Juan Ayuso, que se apunte Pol Seixas, o que veamos con ánimos a Primož Roglič o el boneo de Florian Lipovic. Creo que será una carrera, como casi cada año, muy entretenida y con un resultado muy abierto y con, ya lo habéis visto, con estos corredorazos dándose codazos por intentar ganar una Etxulia donde no hay ninguna subida final larga, sino simplemente estas cotas que te van machacando continuamente con porcentajes duros en muchos días en una Etxulia que yo creo que vamos a disfrutar muchísimo. Y el domingo llega la París-Roubaix. Os intentaré hacer la previa para el viernes o así, pero nos encontramos ante un nuevo reto de Tadej Pogačar por la consecución de los 5 monumentos y en este caso hacerlo en el mismo año. Me da que aquí Mathieu van der Poel puede tener algo de ventaja, aunque también me da que no sé si está en su mejor momento, es la sensación que yo tengo, que no está a ese 100%, a lo mejor está a un 98% y se nota mucho, ¿no? Y no sé, viendo también lo que hizo Tadej Pogačar el año pasado en su debut, antes de la caída, pues yo creo que le dejó grandes sensaciones y que lo ve claro también. Yo creo que él cree que es posible ganar y yo creo que todos también creemos que es posible que Tadej Pogačar pueda conseguir una victoria aquí. Sabéis que es una carrera
donde se tiene que tener también mucha suerte, que estará Wout van Aert, hablando de suertes, que es un corredor que nunca o casi nunca tiene suerte, que es un corredor con muy poca suerte. Supongo que Wout van Aert esperando que suceda alguna cosa para ponerse en posición de ventaja. También estará Mads Pedersen, no está en su mejor nivel, pero supongo que aquí también le subirá un poquito ese punch por ser la París-Roubaix. Veremos a Filippo Ganna, que además se ha guardado, no ha querido ir a Ronde, supongo que para estar a tope en París-Roubaix. Bueno, ya os hablaré de la carrera en la previa. Y el mismo día también tenemos la París-Roubaix Femmes. En el momento de esta grabación, la ganadora del año pasado no la tiene apuntado. Es decir, Parolin Ferrand-Prevot no está apuntada a la París-Roubaix. No sé si después de hacer la ronda que ha hecho, al final cambie de opinión y se apunte a la carrera. Creo que es una carrera mucho más abierta que la carrera masculina. Aquí tenemos a Lorena Vives, Lotte Kopecky, veremos si Elisa Longo Borghini está a tope. Incluso, cuidado, apuntaría el nombre de Franziska Cot, viendo cómo está. Vaya, no me extrañaría ni que incluso que pudiera luchar por la victoria. Os hablaré de todas ellas en la previa. El lunes tenemos la Ronde de Moskroen, una carrera 1.1 femenina sobre 125 kilómetros, carrera para sprinters. El año pasado se la llevó Susanne Andersen, que intentará, yo creo, revalidar el título con permiso de Clara Kopecky o Lonneke Uneke. El martes empieza la región país del Loire Tour, una carrera 2.pro, 4 etapas, 2 para sprinters, 2 para clasicómanos. El año pasado se llevó la victoria Kevin Beukelén. El miércoles, día 8, tenemos la Chette d'Esprits 1.pro, carrera para sprinters con algunos tramos de pavé, pero sin muros. El año pasado se la llevó Tim Merlier. El mismo día tenemos la versión femenina, que el año pasado la ganó Elisa Balsamo. El día 8 también, el miércoles, tenemos Región País del Loire Tour Femenino 1.1, la versión femenina pero solo de un día, de la carrera que antes os decía. Es una carrera para corredoras rápidas, aunque el año pasado Anneke Distra se pudo escapar y dar la sorpresa y ganar la carrera. Y cerramos con el domingo, que tenemos la Clásica de Pascua 1.2, segunda prueba de la Copa de España, o como no sé si se llama Copa de España o no, si no recuerdo mal. Es una carrera que se disputa en Padrón, como lo han hecho durante muchísimos años en categoría amateur. Creo que es la edición número 63 de esta veterana carrera, que ahora se ha convertido en carrera UCI y que contará con la participación de Ken Pharma, Euskaltel y Burgos. No veo a Caja Rural, al equipo Pro Team, sí que veo al equipo de desarrollo y supongo que si está el de desarrollo no puede ir el Pro Team. Y también he visto que está el Movistar Pro Team, entre otros equipos, lo mejor de lo mejor o casi lo mejor de los equipos amateurs españoles. Ya os comentaré qué tal ha ido la carrera la semana que viene. Y nada, y con esto llegamos al final de un nuevo En Ruta. Espero que os haya servido para repasar, para entreteneros, que también es una de las ideas, entreteneros escuchando cosas de ciclismo. Si es así, ya sabéis, dejadme el like. Estoy muy contento porque en el último En Ruta se puede decir que se batió el récord de este año de me gustas al final de una semana. Por tanto, os animo a ver si podemos batir ese récord que siempre anima muchísimo pues a eso, a ponerse delante del micro a contaros estas cosas. Sin más, gracias por haber llegado hasta aquí, gracias por vuestro tiempo, sed felices, disfrutar del ciclismo. Chao, chao.